Buenos días, licenciado. Disculpe, se quedó en el subtítulo denominación de la empresa pública. Perfecto, gracias, David. Denominación de la empresa pública. A ver, no creo que nos hayamos quedado en esa parte. A ver, les voy a hacer una rememoración. El punto uno, hemos debido trabajar participación del Estado en la economía, ¿es correcto? Sí, licenciado. Muy Sí, bien. licenciado. Sí, Punto licenciado, dos, hemos nos trabajado hemos ese debido punto. quedar en empresa mixta, Yo lo empresa tengo estatal anotado. mixta y empresa estatal intergubernamental y la metodología del estudio. Adelante, señorita, que decía. Elise, me va a disculpar. Le cuento que creo que no hemos hecho el punto 2, porque yo tengo hasta el 2013, a base de la Constitución Política, la Ley 466, la empresa pública tiene una reacción contraria a las reformas de la generación del tema de la capitalización. En eso me quedé, no sé. Bien, Sí, está bien. gracias. Perfecto, entonces punto 2 de avance, punto 2 de avance. Licenciado, buen día. Adelante, buenos días. Licenciado, quisiera pedir permiso, por favor, me siento un poco delicada. Por supuesto, Melanie, se le escucha que está delicado. Sí, por favor, Por favor, licenciado. adelante, adelante. Hasta luego, licenciado. Que le vaya Gracias. bien, Melanie. Bien, jóvenes, entonces posiblemente nos hemos quedado, y de hecho nos hemos debido quedar acá donde dice exactamente que el año 2013 se promulga y se publicita la ley número 466 del 26 de diciembre del 2013. Y ahí nos hemos debido quedar. El paralelo. Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí. Ya, Sí, prosigamos licenciado, entonces. disculpe. Adelante, joven, adelante. Bien, entonces prosigamos. El año 2013 se promulga, se publicita la ley número 466 del 26 de diciembre del año 2013. Esta ley 466 se conoce como la ley de la empresa pública. El objeto de esta ley de la empresa pública es establecer el régimen legal de las empresas públicas del nivel central del Estado. Dentro de ellas, dice el artículo 1 de la ley 466, las empresas estatales mixtas, las empresas mixtas y empresas estatales intergubernamentales. Y a partir de esta ley de la empresa pública, ley número 466, existe una modificación en la tipología del Código Mercantil o Código de Comercio. Ya ustedes la anterior clase pudieron confirmar que precisamente su Código de Comercio, cuando habla acerca de la tipicidad, ya agrega la empresa mixta, agrega la empresa estatal mixta y la empresa estatal intergubernamental como tres tipologías modernas de las sociedades comerciales. Es más, jóvenes, si ustedes se ponen a pensar, la empresa mixta, la mixta y la empresa estatal mixta y la estatal intergubernamental son el auge y el apogeo de las sociedades comerciales modernas. Las tradicionales son aquellas que han llegado hasta la sociedad de economía mixta. Inclusive, la propia ley número 466 indica que las sociedades de economía mixta tienen que estar regulados con esta ley
de la empresa pública. Dicho ello, vamos al punto 2. Empresa mixta, empresa estatal mixta y empresa estatal intergubernamental. Punto 2 de avance, empresa mixta, empresa estatal mixta y empresa estatal intergubernamental. Nuevamente la recomendación, no obstante que la denominación, permítame unos minutos, joven. Les decía la recomendación que por más que usted vea la nomenclatura o la denominación que diga empresa, de acuerdo a la ley, estas empresas son sociedades comerciales. Bien, empezamos con la empresa mixta, empresa estatal mixta y empresa estatal intergubernamental. Ustedes necesitan conocer con relación a este tipo de sociedades comerciales qué metodología usted puede emplear para conocer y estudiar correcta y precisamente estas nuevas sociedades comerciales. Parte de la metodología. Primera parte de la metodología le dice a usted que lo primero que debe identificar es el porcentaje de participación del nivel central del Estado como aporte a la empresa estatal. El segundo paso de la metodología es que usted debe identificar quiénes son los socios que pueden intervenir combinadamente con el nivel central del Estado. Por ejemplo, si usted ve la ley, se hace aplicación del artículo 6º, dentro de esas personas socias, juntamente con el nivel central del Estado, usted encontrará, por ejemplo, empresas públicas, empresas privadas que puedan ser extranjeras o, en su caso, aportes privados de origen interno. Y en tercer lugar, las entidades territoriales autónomas, cuya abreviación son las ETAs. Por ejemplo, usted conoce muy bien acerca de el gobierno municipal autónomo, gobierno departamental autónomo. Entonces pueden ser parte de estas llamadas empresas estatales. Delimitada la metodología que dice determine el porcentaje y luego determine los socios interventores, entonces usted ya tiene la idea para poder estudiar la empresa mixta, la empresa estatal mixta y la empresa estatal intergubernamental. Vemos la primera, empresa mixta. La característica de la empresa mixta, de acuerdo al artículo 6º, inciso C, de la Ley de la Empresa Pública,
es que el patrimonio de la empresa mixta está constituido por aportes del nivel central del Estado desde el 51% hasta el 70%. Porcentaje de participación del Estado, 51% y hasta el 70%. Y seguidamente, por aportes privados que pueden ser de origen interno o, en su caso, aportes de empresas públicas o privadas extranjeras. Y en tercer lugar, pueden ser también socios las entidades territoriales autónomas. Ponga usted atención, apunte usted, subraye, que cuando dice aportes privados de origen interno, entonces puede ser cualquier socio, comerciante individualizado o comerciante asociado, de tal manera que es factible, quiere decir posible, que una SRL, una SA, pueda participar dentro de la estructura de una empresa mixta. Vamos con el concepto de empresa estatal mixta. Son conceptos normativos. Usted debe aplicar la ley de la empresa pública, ley 466. Aplicando el artículo 6 de la ley de la empresa pública, se entiende que la empresa estatal mixta es aquella cuyo patrimonio está constituido por aportes del nivel central del Estado mayores al 70% y menores al 100%. Reitero, está constituido por aportes del nivel central del Estado mayores al 70% y menores al 100%. Y los socios pueden ser de aportes privados de origen interno o puede ser socios con aportes de empresas públicas, empresas privadas, extranjeras. Y en tercer lugar, también pueden ser socios aportantes las entidades territoriales autónomas. Vean ustedes, en el primer caso, en la empresa mixta, el patrimonio en porcentaje del nivel central del Estado es desde el 51% hasta el 70%. En la empresa estatal mixta, mayores a 70% y menores al 100%. Vamos con la tercera, sociedad comercial, empresa estatal intergubernamental. Empresa estatal intergubernamental aplica la ley de la empresa pública, artículo 6, caracteriza a la empresa estatal intergubernamental con un patrimonio que está constituido por aportes del nivel central del Estado desde 51% y menores al 100%. Y aportes de los socios de entidades territoriales autónomas. Si usted nota, en esta sociedad de empresa estatal intergubernamental ya no es posible el aporte privado de origen interno o de empresas públicas o
empresas privadas extranjeras. Aquí la fusión es del nivel central del Estado con las entidades territoriales autónomas. 3 sociedades comerciales que en el momento y en la fecha son el auge de la explotación comercial en la que interviene el nivel central del Estado con estos otros socios que pueden ser privados internos o pueden ser públicos externos o públicos privados externos. Esto implicaría de otros países, de otras nacionalidades. Si usted ve la ley de la empresa pública, en la propia ley de la empresa pública, en las disposiciones finales, se recomienda que todas las empresas estatales asuman la condición de sociedades comerciales como empresas mixtas o empresas estatales mixtas. Están todas las empresas bolivianas que deben asumir un régimen de transición de acuerdo a esta nueva modalidad de sociedades comerciales. Punto de avance. Régimen legal de las empresas públicas estatales. ¿Qué significa esto del régimen legal? La propia ley de la empresa pública define que el régimen legal es un conjunto de normas jurídicas y a su vez es un conjunto de normas técnicas que están destinadas a regular la creación, la administración, la supervisión, el control y la fiscalización de las empresas. También, dice la ley, es aplicable al régimen de reorganización, al régimen de la disolución y al régimen de la liquidación. En segundo lugar, usted debe apuntar que este régimen legal comprende las siguientes disposiciones normativas. Primero, la ley de las empresas públicas y normas reglamentarias. 2, el Código de Comercio. 3, las resoluciones del COSEP. Y cualquier otra normativa específica de las empresas públicas. ¿Qué quiere decir esta posición del régimen legal? Cuando usted vaya a trabajar con sociedades comerciales, necesariamente usted, luego del Código de Comercio, tiene que aplicar la ley de las empresas públicas. Por ejemplo, si usted trata de constituir una sociedad de economía mixta, y si esta sociedad de economía mixta tiene un porcentaje del 51% y 70% en participación estatal, ya no puede ser sociedad de economía mixta. Tendría que ser necesariamente una empresa mixta. Y el régimen legal le obliga a ello, a que usted aplique esta normativa para la creación, el funcionamiento, la administración y en su caso la reingeniería o la reorganización de nuevas sociedades comerciales. Seguimos avanzando. Punto de avance. Carácter de las empresas estatales. Carácter de las empresas estatales. La ley de la empresa pública diseña que estas empresas estatales pueden tener 2
caracteres distintos. El primer carácter de la empresa se llama carácter estratégico y el segundo es de carácter social. Veamos y estudiemos el carácter estratégico, de estrategia, punto fundamental. Entonces, de acuerdo a la ley de la empresa pública, una empresa estatal tendrá un carácter estratégico cuando desarrolle una actividad económica en sectores de hidrocarburos, en minería, en sectores de energía, en sectores de telecomunicaciones, en sectores de transporte y cualquier otro sector de interés estratégico para el propio Estado boliviano. En este último caso, cuando dice y de cualquier otro interés estratégico, ese punto estratégico debe ser identificado por el llamado COSEP. El COSEP es una abreviatura de lo que se entiende por Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas. Y este Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas se abrevia con la terminología de COSEF. Ahora bien, este carácter estratégico, vinculado con la constitución política del Estado, tiene la finalidad de producir excedentes económicos. Con los excedentes económicos se puede potenciar el desarrollo económico productivo. Y en segundo lugar, con el excedente económico se puede financiar la atención de políticas sociales del país. Veamos y estudiemos el segundo carácter de las empresas estatales. Empresas estatales de carácter social. Se llaman así de carácter social porque estas empresas estatales contribuyen al crecimiento económico, contribuyen al crecimiento social del Estado, creando empleos, prestando servicios, cubriendo demandas insatisfechas, así como interviniendo en el mercado para evitar distorsiones del mismo. Dos caracteres de las empresas estatales que pueden ser básicamente asumidas en la constitución, en la formación de las empresas públicas estatales. Carácter estratégico y carácter social. Se entiende que el de mayor trascendencia económica es el primero, es decir, el carácter estratégico de estas empresas estatales, dado principalmente que están vinculados con la explotación de productos o simplemente de componentes que son básicos para un desarrollo de una economía estatal. Punto de avance. Constitución de las empresas públicas. Constitución de las empresas públicas. Ustedes deben aplicar
la ley de las empresas públicas para ver exactamente cómo se constituye estas sociedades, que van a ver tiene ciertas particularidades y ciertas proximidades con la constitución de una sociedad de economía mixta. Todo el paralelo en estos momentos descargue del Internet la ley 466. Carolina, ¿tú tienes la 466? No, un momentito, doctor, ahorita lo leo. Para que no estén escribiendo, bajemos la ley 466 y a partir de ello trabajamos. Licenciado, ¿Ya lo tiene? la ley de la empresa pública. Correcto, es de eso lo que estamos hablando. Sí, licenciado. Muy bien, entonces todos trabajen con la ley 466. Todo el tema de las nuevas sociedades comerciales está regulado por la ley de la empresa pública. Así que ustedes tienen paralelamente que utilizar el Código de Comercio, tienen que utilizar la ley de la empresa pública. Bien, si ya están con su ley, tú, Carolina, ya lo tienes. Sí, doctor, ya lo tengo por Entonces, internet. mandado al grupo del WhatsApp. Ya, está bien, doctor. Ahora lo mando, espérame. ¿Ya lo envió para los compañeros? Ya está, doctor. Ya lo envié al grupo. Bien, Carolina les ha compartido la ley 466. Los estudiantes trabajen con esta ley. Constitución de la empresa pública, ustedes deben ubicarse en el artículo 25 de la ley de la empresa pública. Artículo 25 de la ley de la empresa pública. Requisitos para la constitución de las empresas públicas. Bien, ¿alguien quiere dar lectura al primer requisito? Yo, licenciado. Les dije que me digan su apellido, ¿no? Tancara. Tancara, adelante. Ya. Inciso A. Proyecto de la empresa elaborado por el Ministerio proponente que establezca la naturaleza, carácter, tipología de la empresa que incluye el estudio de factibilidad. Muy bien, este es el primer requisito para la constitución de las empresas públicas. Un proyecto, o sea, la idea generadora para tener una empresa de carácter estatal. Y vean ustedes, este proyecto debe ser elaborado por el ministerio que vaya a proponer la creación de esta sociedad comercial. Es importante que en el proyecto de la empresa se determine el carácter y el tipo de empresa y también se estudie los estudios de factibilidad. Si dice carácter, ¿cuántos caracteres puede tener las sociedades bajo la modalidad de empresas públicas? Dos, licenciado. Muy Dos bien, caracteres, licenciado. Correcto. El estratégico y el otro. El social. El social, correcto. Y cuando dice tipología, ¿cuántos tipos de sociedades comerciales bajo modalidad de empresa tenemos? 3, licenciado. 3, correcto. 3, licenciado. Empresa mixta, estatal intergubernamental. ¿Y qué significa esto de factibilidad? ¿Qué implica estudio de factibilidad? Si se podrá realizar el proyecto, licenciado.
Muy bien. El estudio de factibilidad, factible significa posible. Las posibilidades económicas, las posibilidades materiales y las posibilidades de mercado que pueda tener el tema de las empresas públicas estatales. Perfecto, ustedes están haciendo seguimiento al artículo 26 de la Ley de la Empresa Pública. Otro estudiante que quiera dar lectura al segundo requisito. Jurado, licenciado. Jurado, adelante. Rodríguez, licenciado. Minuta de constitución de la empresa suscrita entre los socios bajo constitución suspensiva, Condiciones. que incluya como anexo el proyecto de estatutos, pudiendo ser modificados hasta antes de la aprobación del decreto supremo. La condición se considerará cumplida de acuerdo a lo establecido en el parágrafo segundo del presente artículo. Eso, licenciado. Muy bien, perfecto. A ver, vamos a explicar esta parte. Minuta de constitución de la empresa. Ustedes vean, a ver, entren al internet, busquen qué significa la palabra minuta. Entren, a ver, vean minuta, ¿qué significa? Licenciado Álvarez, por favor. Álvarez, a ver. Ya, me sale que es un extracto o borrador que se hace de un contrato u otra cosa, anotando las cláusulas o partes esenciales para luego Bien. copiarlo y extenderlo. Muy bien, una minuta, jóvenes. Primero, una minuta no es un documento público. Dos, no es un documento privado. La minuta es simplemente como un precedente escrito donde se puedan colocar las cláusulas para que se vaya a realizar un determinado acto jurídico. Entonces, dice la ley 4, minuta de constitución de la empresa. Obviamente, esta minuta debe ser suscrita. Suscrita significa firmada entre los socios bajo condición suspensiva. Ahora vean ustedes, esta minuta, jóvenes, se lleva al notario de gobierno y el notario de gobierno a esta minuta le va a dar calidad de instrumento público. ¿Por qué? Porque es una sociedad comercial. Importante aclarar, condición suspensiva. Muchas veces ya hablé de este tema. ¿Qué significa la condición en materia jurídica? En materia jurídica, la condición significa un hecho futuro e incierto. Y en este caso, está dando a entender que esta condición es suspensiva. Y se va a levantar esta suspensión cuando, lógicamente, ya se dicte una ley que pueda aprobar la constitución de las empresas públicas. Miren lo que dice luego de la condición suspensiva. Debe incluirse el proyecto de estatutos. Y como es un proyecto, este proyecto puede ser modificado hasta antes de la aprobación del decreto supremo. Vamos con el tercer requisito. Cruz, licenciado. Cruz, Rodríguez, adelante. licenciado. Para el caso de empresas estatales mixtas y empresas estatales intergubernamentales con participación de ETAs, se deberá adjuntar la disposición normativa que autorice su participación en las empresas. Muy bien. Cuando el socio, dice este tercer punto, cuando este socio son entidades territoriales autónomas en cualquiera de las tres tipologías, entonces como requisito que se requiere, se debe tener una disposición normativa que autorice la participación en esta empresa. Ahora bien, la disposición normativa son leyes autonómicas. Por ejemplo, si va a participar el municipio, necesita una ley autonómica municipal que disponga la participación del municipio o de determinado
sector municipal en la empresa que vaya a formarse con el nivel nivel de gobierno central. Seguimos revisando. Cuarto lugar. Cardoso, licenciado. Adelante. Inciso de decreto supremo. Proyecto, dice, ¿no? Proyecto de decreto supremo. Muy bien, correcto. Ustedes saben que un decreto supremo únicamente puede ser emitido por el órgano ejecutivo. El proyecto de lo que va a ser el decreto supremo, de lo que va a ser la norma que está generando el órgano ejecutivo para la constitución de las empresas públicas, cualquiera que sea tipología. Vamos al siguiente requisito. Álvarez. El numeral 2, Link. Álvarez, dice. Sí, A ver, Álvarez, adelante. ya, una vez publicado, eso me sale, Licen, ¿está bien? ¿Es correcto? Una vez publicado en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto Supremo, la condición suspensiva a la que se sujetó la minuta de constitución se considerará cumplida y se procederá a tramitar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de la ley que autorice el aporte de capital del nivel central del Estado en la empresa estatal mixta, empresa mixta o empresa estatal intergubernamental. Esta norma deberá hacer referencia al capital autorizado. Muy bien. Vean ustedes que en el requisito número segundo nos estaba solicitando la ley de la empresa pública una minuta de constitución de la empresa. Y la característica de esta minuta de constitución de la empresa estaba bajo un régimen de condición suspensiva. Ahora, la ley 466 dice claramente, preámbulo a que se pueda dictar la ley específicamente, que cuando se publique en la Gaceta Oficial del Estado, que ese es el medio oficial de publicación de las leyes y de las normas jurídicas, este decreto supremo, entonces ya la minuta de constitución de la empresa deja de tener su condición suspensiva. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley 466 se considera cumplida y se procede, una vez habiendo cumplido, a tramitar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el anteproyecto de ley donde se autoriza el aporte de capital del nivel central del Estado en la empresa estatal mixta, en la empresa mixta o en la estatal intergubernamental, y donde se dice que en este proyecto de ley debe hacerse referencia al capital autorizado. Miren ustedes, cuando se hace referencia al capital autorizado, ustedes